Rixi presenta Cultumanía, un programa dedicado al arte y más. Presenta Cultumanía, un espacio dedicado al arte y más. Hola, hola, ¿qué tal mi gente de Cultumanía? Yo soy Marco Acosta y el día de hoy tenemos un programa alucinante que no te vas a querer perder. ¿Por qué? Porque hay ciertas preguntas que yo me he hecho y seguramente tú que nos estás viendo también, como por ejemplo, ¿por qué nuestra mente a veces nos domina? ¿Existe la vida después de la muerte, por ejemplo? ¿La Tierra verdaderamente tiene cierta circunferencia o es plana? ¿Existen, por ejemplo, los ovnis? Hay muchas preguntas y enigmas universales que definitivamente no tenemos respuestas, y el día de hoy en este programa vamos a conversar con uno de los escritores peruanos que se llama Víctor García Belaúnde Velarde, y él nos va a revelar a través de este nuevo libro que está lanzando, El Mundo Invisible, pues esos enigmas universales que a veces nosotros no tenemos respuestas. Entonces, el día de hoy no te vayas a despegar del programa, tenemos un programa genial, como te digo, y simplemente quédate con nosotros. Hay ciertas preguntas que a veces no podemos encontrar una respuesta, y tenemos a nuestro gran invitado Víctor García Belaúnde, que nos va a explicar un poco en este nuevo libro, El Mundo Invisible, pues cómo ha hecho obviamente para poder resolver o qué es lo que él quiere dar a mostrar a través de estas líneas, junto obviamente con Héctor Aponte y Daniel Barón, para que nos puedan explicar un poquito estos enigmas universales que nosotros prácticamente a veces no tenemos respuestas. Entonces, ¿cómo estás, Víctor? Quiero darte la bienvenida aquí a Cultumanía. Muchas gracias, Marco, por la invitación al programa. Es un gusto estar acá. No, el placer verdaderamente es para nosotros, porque justamente he estado leyendo un poco del libro El Mundo Invisible, cierta introducción, y justamente como hablo al comienzo, pues hay ciertas cosas que nosotros no sabemos, queremos buscar respuestas, y la verdad, te voy a ser muy sincero, a nivel personal, me he quedado en blanco. Entonces, justamente yo sé que esto es un conjunto de ensayos, ¿no? Y tú perteneces a una sociedad, ¿no? Aquí en el Perú, seculista, y prácticamente no sé si nos podrías comentar de qué se trata esta sociedad. Sí, bueno, ese es el primer libro de la Sociedad Secular Humanista del Perú, que fundamos el 2012 con el objetivo de popularizar la ciencia, de desmentir sobre todo las teorías que se hacen pasar por ciencia pero que no lo son, que son las creencias pseudocientíficas, ¿no? Y es muy importante, sobre todo ahora en épocas de la pandemia, porque mucha gente piensa que el dióxido de cloro, por ejemplo, te protege con el coronavirus, ¿no? Y una serie de mentiras pseudocientíficas. Y eso sucede en todos los ámbitos de la ciencia, entonces es importante, por eso fundamos esta sociedad para promover el entendimiento de la ciencia y también la separación entre lo que es iglesia y Estado, ¿no? Separar un poco los contenidos sobrenaturales de lo que es propiamente científico, se puede verificar. Nosotros queremos que los políticos se basen en evidencia y no en creencias extraterrenas, digamos, ¿no? Claro, sí, porque justamente lo que ustedes quieren hacer es promover, por decirlo así, es el pensamiento crítico. Entonces, como tú dices, no todo está, y hay ciertas preguntas que yo también a veces he pensado y he dicho, porque son diferentes ramas, ¿no? Por ejemplo, está la ciencia, ¿no? Como tú dices, a nivel también de creencias religiosas, toda esta historia de Adán y Eva, por ejemplo, ¿no? La evolución del hombre con el tema de los Homo sapiens y cómo fue la evolución, ¿no? El tema de los dinosaurios en el pasado, cómo se crearon el tema de las galaxias, y hay muchísimas cosas que a veces uno desconoce, ¿no? Entonces, ciertas teorías que se van formando con el tiempo, creo que son creencias, pero esas creencias son impuestas desde niños, ¿no? Básicamente por el tema de la educación, desde casa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para tener ese juicio crítico, ¿no? Y poder decirle al lector o a la gente que verdaderamente son creencias que quizás fueron, ¿cómo se podría decir? Creadas también por el hombre, ¿no? Sí, claro, son todas las creencias han sido adoptadas o asimiladas o fabricadas por el hombre, ¿no? Y lo que intentamos hacer en este libro con Héctor Aponte y Daniel Barona es contar estas creencias populares como si fueran ciertas al principio, como que te cuento un cuento, ¿no? Que
pero después desmentimos esas creencias a la luz de la ciencia. Entonces comenzamos a contar, por ejemplo, en uno de mis capítulos hablo de los ovnis en Chilca y de las supuestas abducciones, porque hay grupos de turismo que hacen ahí, que te pasean por los alrededores y prometen que vas a ver algún ovni, qué sé yo, ¿no? Es como, eso atrae bastante. Miren el caso de los helados ovni, ¿no? Que mucha gente compra esos helados por la propaganda del extraterrestre y se toman la foto ahí en Chilca, ¿no? Y está bien que hagan negocio y que vendan helados ovni, ¿no? Pero lo que no me parece que haya evidencia suficiente es para decir que están siendo visitados los habitantes de Chilca por estos alienígenas. Por eso se requiere, pues, de evidencia extraordinaria. Si voy a creer que estamos siendo visitados por alienígenas, necesito probar eso con alguna evidencia física. No hace falta, no es suficiente el que me lo dijo o lo vi, o una foto pixeleada con un punto en el cielo de mucha distancia. Puede ser cualquier cosa. Es muy fácil fabricar un ovni en fotografía. Puedes tirar un sombrero, le tomas una foto y ya aparece un ovni, ¿no? Entonces, para creer cosas extraordinarias necesitamos evidencia extraordinaria. Eso ya lo decía Carl Sagan, y por eso que la comunidad de escépticos de la Sociedad Secular Humanista del Perú buscamos eso, explorar las creencias populares y ver qué tan ciertas son, porque puede haber componentes que sean reales, pero qué componentes ya son fantasiosos y no pueden ser probados por la ciencia, ¿no? Exacto. Por ejemplo, Víctor, ¿cómo en este caso, ustedes que son más profesionales del tema, cómo hacen entonces para investigar un tema que, por ejemplo, paranormal, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a veces uno no ve, ¿no? Yo sí he tenido experiencias paranormales, por eso que yo sí creo. Pero hay muchísima gente, por ejemplo, en casa, mi familia me dice, no, se cayó una escoba, se cayó el vaso porque estuvo mal puesto. Pero o existen estos famosos youtubers que ahora salen especialistas que tienen cierto contacto, pues, ¿no? Con las almas. ¿Cómo hace entonces verdaderamente eso también es parte de una creencia que nos impone? ¿O verdaderamente existe esa ciencia que nos puede demostrar que eso existe, ¿no? Bueno, están los investigadores paranormales. Nosotros promovemos un programa que se llama Paranormales de la Noche en Radio Canto Grande. Que ahora ya se ha vuelto independiente con la pandemia, ahora todo es online. Justamente ahí se creó un equipo de investigación de lo paranormal, donde intentábamos ir a casas embrujadas, tomar fotos, inclusive artefactos. Después invitábamos a personas al programa. Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, una vez invitamos a una persona que decía que se podía comunicar con los muertos mediante una fotografía. Entonces nosotros le entregamos, pues, 4 fotografías, y una de las fotografías era una persona viva, un amigo mío, ¿no? Inclusive dijo que cómo había muerto esa persona, y ya me hizo, y por si acaso estoy vivo, ¿no? Entonces, a la hora que estos adivinos se encuentran frente a un panel de escépticos, no le funciona la magia, ¿no? La famosa lectura en frío, que es ir sacándole detalles y aparentando adivinar, y a veces se complementa con información que sacan en las redes, por ejemplo, para poder, entre comillas, adivinar el futuro de las personas. No funciona, pues, frente a un panel de escépticos. A los escépticos no se les aparece la Virgen. Los escépticos nunca son abducidos por alienígenas. Siempre tiene que haber la creencia previa para que suceda el fenómeno paranormal. Si no, el fenómeno paranormal puede ser entendido como una alucinación o como un mal recuerdo, ¿no? Entonces, hay otras explicaciones, por ejemplo, la relación que hay entre abducciones y parálisis de sueño. No sé si se ha pasado una vez, porque yo también he tenido experiencias, entre comillas, paranormales, pero no pienso que exista lo paranormal, pero pienso que así lo he percibido. Por ejemplo, al momento que en el libro cuento que me desdoblo. Yo tuve una experiencia de desdoblamiento que se puede explicar por la parálisis de sueño también, ¿no? Y por un sueño lúcido. Entonces hay alternativas científicas y psicológicas. Y hay otras cosas que nunca se van a poder probar. Tú no puedes probar que una persona no es el alma reencarnada de Tupac Amaru. Eso no lo puedes probar. Lo que puedes hacer es fabricar un personaje que diga eso, que la gente se lo crea, y de ahí decir que es falso, como hizo James Randi una vez
en Australia, ¿no? Que creó un personaje que no existía, todo el mundo se lo creyó y de ahí salió a la luz diciendo, por si acaso, esto es mentira, ¿no? Eso sí se puede hacer. Entonces, van a haber creencias paranormales que se van a poder probar falsas, otras que no se van a poder probar, pero de lo que se trata es de encontrar evidencia sólida para las creencias que uno quiera adoptar en un país que aclama por el escepticismo, ¿no? Donde hemos sido invadidos por la pseudociencia, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Eso es más que todo, o sea, vendría a ser más que todo como un mito, ¿no? Porque si nunca lo vemos, es como que no sabemos, o sea, nos basamos solamente en la información que podemos tener. Por ejemplo, ahora que tú hablabas del tema con todo este tema de la pandemia, y hay muchas cosas que a mí me han dado vuelta, que es por ejemplo, cómo funciona, ¿no? Todo el tema de la economía en el mundo, que hay ciertos sector millonario poderoso, pues, ¿no? Que tiene el control, que el tema del virus fue creado, y ahí viene cierta información de que verdaderamente la gente se puede contagiar o no, o lo hacen más grande, o sea, hay mucha información que a veces, ¿cómo podemos decirle a la gente, ¿no? Que comience a voltear y no sé cómo decirlo, a tener solamente una opción? Eso podría ser carencia de información, más información, más que todo, ¿no? Bueno, ahora tenemos un montón de información. En todo el mundo, casi la gran mayoría de personas, o un buen porcentaje de personas, tienen un smartphone y pueden acceder a la biblioteca universal, mucho más libros que los que hay en todas las bibliotecas del mundo. El problema es con el filtro. Hay mucha información y la mayoría de información es pseudocientífica o falsa. Entonces, si no tienes un buen filtro escéptico, si no sabes identificar un buen paper científico de uno falso, si crees que un video en YouTube te dice la verdad, por ejemplo, hay un peruano que dice que ha inventado la máquina de momento perpetuo para extraer energía del vacío cuántico. Pero si sabes las leyes de la termodinámica, sabes que no puede haber una máquina 100% eficiente y no se puede crear energía básicamente de la nada. Por ejemplo, el dióxido de cloro. No hace falta investigar el dióxido de cloro. ¿Por qué? Porque los virus funcionan de una manera que infectan a las células y viven dentro de las células. Entonces, si vas a matar a la célula con lejía o con un desinfectante más atenuado como es el dióxido de cloro, entonces no vas a curar el coronavirus, ¿no? Igual pasa con la homeopatía. La homeopatía, por ejemplo, no puede funcionar. ¿Por qué? Porque es inversa a la teoría médica que dice que conforme uno aumenta la dosis, aumenta la potencia del medicamento. La homeopatía es medicina diluida y cada vez más diluida en base a la memoria del agua, que el agua tiene memoria, que es una teoría que es también inconsistente, ¿no? Entonces, eso hace falta. No hace falta acceso a información, ya lo tenemos. Hace falta que las personas entrenen su escepticismo científico, que digan ya, esto acá, esa teoría sigue el método científico, esta no la sigue, y de esa manera pueden diferenciar las noticias falsas de las verdaderas. Y les podría costar la vida, como pasó, inclusive el terraplanismo es algo que puede costar la vida, como le pasó al loco Mike, que armó su cohete y se lanzó al cielo y no le desplegó el paracaídas y se estrelló y murió por creer que la Tierra es plana. Entonces, esas teorías, esas creencias no llegan a ser del todo inocuas. Claro, wow, verdaderamente es un tema, es bastante amplio, ¿no? Porque, como te decía al comienzo, ¿no? O sea, todo se basa en una creencia en que nosotros tenemos muy niños, ¿no? Y cómo la sociedad, conforme ha ido pasando el tiempo, también, obviamente, va simplemente prestando la atención. Yo creo que es también un tema de concientización, ¿no? ¿Qué es verdaderamente, qué es lo que quieres creer y qué es lo que no quieres creer, ¿no? O sea, y es por eso que también ahí viene el tema de, ¿no? de manejo de emociones, comienzo a creer quizás bueno, pero ese es otro tema, en el tema político, ¿no? Comienzas a creer falsas promesas, porque la gente no quiere investigar, porque la gente no le gusta a veces un poco leer, que eso es supremamente importante. Excelente, Víctor. Entonces, bueno, vamos a ir un corte, porque verdaderamente que el tema está supremamente interesante. La verdad es que hay muchísimas preguntas, hay muchísimas cosas que yo también a veces he dicho, Dios, o sea, ¿cómo hago para responder estas cosas? Y siempre queda ahí. Así que, nada, Víctor, te quedas con nosotros en el programa, acompáñanos, nos vamos a ir un corte. Entonces, gente de Cultumanía, no se desprendan del programa, que está supremamente interesante. Y nada, vamos a un corte y regresamos.
Cultumanía, estamos de regreso aquí en el programa y pues estamos hablando de todas estas cositas que a veces nosotros no tenemos respuestas, pues estos enigmas universales que verdaderamente Víctor García Belaúnde, que el día de hoy nos acompaña, nos está mostrando en El Mundo Invisible, este libro obviamente que está lanzando. Víctor, y coméntanos un poquito, por ejemplo, dónde podríamos encontrar el libro, cuánto tiempo obviamente se demoró en este caso para poder compartirlo, obviamente con tus compañeros, en este caso con Héctor y Daniel, cómo hicieron para juntarse y formar todo este contenido. Y bueno, Héctor me invitó a dictar el curso de ontología en la Científica del Sur. Necesitaban un eticista en el curso y lo dictamos con Héctor y con Daniel. Y entre clase y clase nos juntábamos en la cafetería a conversar. Yo ya los había invitado a mi programa, La Manzana Escéptica, divulgación científica, y surgió la idea de escribir un libro divulgativo, ¿no? Un libro divulgativo para adultos que sea anecdótico, algo que no hay casi, pues, ¿no? En el Perú no recuerdo autores que han escrito libros de esa naturaleza, y habría que comenzar con eso, ¿no? Porque hay artículos científicos, hay investigación científica en el Perú, hay libros de ciencia para niños, básicamente. Uno pregunta por libros de ciencia y acaba con libros de dinosaurios, astronomía para niños, pero hay muy poca divulgación científica para adultos, salvo extranjeros, ¿no? Como Carl Sagan, Stephen Hawking, ¿no? Entonces queríamos pues comenzar por un libro divulgativo que hable sobre los mitos locales, mitos en lo que la gente normalmente cree, y darles una mirada científica, ¿no? Y de ahí surgió la idea de que cada uno se iba a escribir un tercio del libro con algunos capítulos, y bueno, y así salió El Mundo Invisible. Genial. Por ejemplo, Víctor, ¿hay alguna pregunta que tú te hayas hecho? Definitivamente muchas, ¿no? Que tú digas, no puedo responder, porque todavía estás ahí en plena investigación, no sé, hay algo que tú digas, pucha, quiero saber esto y no puedo, no sé cómo haría. Hay muchas cosas que probablemente nunca sepamos, ¿no? Y otras que tal vez sepamos en el futuro, y otras que se sabe que son ciertas o que son reales. El problema es que las personas a veces no saben que ya se conoce la respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dicen, no, el inicio del mundo es un misterio. Se sabe cómo comenzó la Tierra, se tiene una historia plausible desde el inicio del universo, desde el Big Bang, ¿no? Lo que no se sabe es qué hay detrás del Big Bang. Nadie hasta ahora, y probablemente nunca nadie sepa qué generó el Big Bang, el estallido del universo. Pero eso no quiere decir que exista, pues, un señor con barba y una varita mágica y que ella haya creado todo, ¿no? Yo creo que es importante tener la capacidad de aceptar el misterio y de aceptar que no sabemos, en vez de inventar una respuesta que no es satisfactoria, ¿no? Como la que un Dios creó el universo. Porque claro, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? No, Dios siempre existió. ¿Y por qué no saltar un paso y decir que el universo siempre existió y ya está? O sea, ¿por qué crear un problema que a la vez en sí mismo no tiene explicación, que es el problema de Dios, ¿no? Entonces, de lo que se trata, creo yo, y si eso va a pasar con la nueva generación de escépticos, es aceptar el misterio, intentar investigar y descubrir lo que no se sabe, pero aceptar el misterio hasta que se tenga evidencia suficiente para lanzar una afirmación, porque si no se puede lanzar ninguna afirmación, pues hay que tolerar la incertidumbre. Es terrible, ¿no? Tolerar la incertidumbre, pero yo prefiero tolerar la incertidumbre que tener respuestas que podrían ser falsas. Claro. Y esto, por ejemplo, en un futuro, ¿tú cómo ves, por ejemplo, en un futuro? Porque si las personas comienzan a tener, se podría decir, el lado lógico de las respuestas, ¿no? A nivel científico, se podría decir que se acabaría, o sea, el mundo giraría en torno a más que todo científico. A ver, no sé cómo hacerme explicar, o sea, ¿se podría decir que carecería de creencia el ser humano en un futuro? ¿Se podría decir? Esa es una buena pregunta, ¿no? Por cosas que no son científicamente probadas. Claro, o sea, la pregunta es, ¿en algún momento vamos a descubrir todos los secretos de la naturaleza? O sea, la ciencia tiene el potencial de hacerlo, pero ¿lo va a lograr? ¿De verdad? ¿En algún momento la ciencia va a poder descubrir todo lo que hay que descubrir? ¿O en principio siempre van a haber cosas que nunca se van a poder saber? Por ejemplo, ¿qué originó el universo?
tal vez nunca se sepa si hay otros universos, tal vez nunca se descubra el origen de la vida originó en la Tierra o vino de las estrellas o vino, ¿no? Hay varios misterios sobre el origen de la vida. Se sabe más o menos que probablemente era ARN, de ahí ADN, etcétera, ¿no? Hay unas teorías, pero no se sabe a ciencia cierta cómo ni dónde se originó la vida. Entonces van a haber cosas que tal vez nunca se van a poder responder, pero la ciencia te da una teoría segura y un paso seguro a seguir, porque otra es, digamos, respaldarse en los mitos, en la religión, en la tradición, y eso ha probado ser un camino muy endeble del conocimiento en el pasado, ¿no? A veces la ciencia de verdad te da respuestas a respuestas que antes no. El origen del hombre, se sabe cuál es el origen del hombre, y no tiene nada que ver con el Génesis y el mito de la creación, no tiene nada que ver, ¿no? Claro, porque eso también es como yo siempre le digo, por ejemplo, y no sé si voy a dañar susceptibilidad aquí con el comentario, pero siempre, por ejemplo, mi familia es bastante católica. Y yo siempre les digo, pero ¿por qué nos basamos en un libro que prácticamente no sabemos quién lo creó? O sea, eso nos dice, ¿no? Eso nos dicen, eso es lo que nos han enseñado desde muy niños, pero yo cómo sé si verdaderamente eso pasó. O sea, o sea, todo cabe de acuerdo al juicio crítico y yo creo a lo que le convenga, ¿no? O sea, el ser humano se mueve así, por conveniencia. Entonces tú dices, no, yo prefiero quedarme con esta información porque a mí me hace sentir mejor, ¿no? Y ahí viene la otra persona que tiene otra teoría y pues dice, no, para mí es esta teoría y pues yo creo en esto, ¿no? Entonces, es increíble. La verdad es que es un tema bastante amplio y podríamos conversarlo todo el día, ¿no? Y hay muchas cosas, muchas teorías sin respuestas que me parece genial. Entonces, nada, Víctor, entonces, ¿cómo podemos hacer? Tienes un programa, tú estás justamente mencionando eso. De antemano te quiero agradecer por el espacio, ha sido una conversación supremamente interesante. Tú sabes que también el tiempo es bastante corto, pues en las redes sociales. Y nada, ¿cómo podemos encontrarte? Queremos también saber un poco más del mundo invisible, del libro, dónde nos lo podemos encontrar, todo. Y sería genial que nos cuentes un poquito más de eso. Sí, nada, bueno, yo tengo mi programa que es La Manzana Escéptica, ahí también se ha puesto el libro, que es un programa, La Manzana Escéptica es un programa promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y tiene un fondo editorial y a través del fondo editorial de la página web ustedes pueden adquirir el libro, entran a la página web, hacen sus pedidos, hacen la transferencia, son 30 soles más el costo de envío a todo el Perú y pueden recibir el libro a preventa, porque en 2 semanas va a estar en librerías, pero probablemente cueste 5 o 10 soles más, depende de la librería, ¿no? Entonces lo pueden adquirir en preventa sin problema. Excelente, excelente, Víctor. Entonces, mi querida gente de Cultumanía, ya saben, no se pueden perder, obviamente, el mundo invisible que está para toda la gente y que, obviamente, para poder responder algunas cositas que verdaderamente son supremamente interesantes. Entonces, nada, mi gente de Cultumanía, nos vamos, obviamente, a otra pausa y regresamos con lo último del programa. Muchísimas gracias, Víctor. Bendiciones y que pases también un feliz año. Chao, Marco. Feliz año y larga vida al programa. Gracias. Bueno, mi gente de Cultumanía, el día de hoy, como te dije y como has podido ver, hemos tenido un programa genial, pero tengo que agradecer antes que nada a nuestros auspiciadores, que sin ellos este programa no se estaría realizando. Quiero agradecer obviamente a Doctora Jazz, a AS Acevedo Sport, que te ofrece las mejores zapatillas y zapatos, a No de Perú también, gracias por acompañarnos, a Restaurantes Magali como en casa y distribuidora de agua mineral H&M. Entonces, también no te olvides de seguirnos por las redes sociales en la página web como www.rixicrew.com y no te olvides de activar la campanita en la plataforma de YouTube para que puedas observar cada uno de los programas que siempre preparamos con mucho cariño para ti. Entonces, este es el último programa del año. No te despegues, para el siguiente próximo año venimos en el mismo horario con cosas mejores y quiero decirte que desde aquí te digo unas felices fiestas. Quiero que pases un buen recibimiento del 2021. Quiero que agradezcas por todo lo que ha pasado en este año y te mando muchísimas bendiciones. Así que nada, nos vemos el próximo año. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos. Chao, chao, chao. Presentó Cultumanía, un espacio dedicado al arte y más.